El día de hoy quiero dar la bienvenida a todos a una nueva serie de estudio bíblico que vamos a iniciar, y la serie se titula Cristología. Ahí está en la pantalla el póster, y todos estos domingos, unos 6-7 domingos, estaremos viendo este tema, hermanos. Por favor, abra su Biblia conmigo en Mateo 16:13. Si es tan amable, Mateo 16:13. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Dice, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos, hermano, brevemente, amén, para predicar esta tarde. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en este día, que tú nos permites poder estar acá en tu casa, Señor, y poder venir con corazones alegres y deseosos de poder escuchar tu palabra, Señor, que es ese alimento que alimenta, Padre, nuestro espíritu, que llena nuestra alma. Te doy gracias por la vida de cada persona en este lugar, y te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder el día de hoy comenzar un nuevo estudio bíblico. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Sean bienvenidas las personas que nos visitan por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Esta es su casa. Quienes están conectados por internet también sean bienvenidos. Amén. Esta nueva serie de estudio, hermano, que se titula Cristología, es muy importante para la iglesia cristiana, ya que en los siguientes domingos estaremos hablando, hermanos, sobre las doctrinas de Cristo. Eso es lo que significa cristología, todas las doctrinas que tienen que ver con Cristo. Amén. En la teología, hermano, hay ciencias que se dedican al estudio de cada una de las personas de la deidad. Nosotros sabemos que nosotros somos cristianos, y para nosotros la deidad es una deidad compuesta: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas que al mismo tiempo son un solo Dios. Amén. Cuando hablamos de Trinidad, no hablamos de tres dioses diferentes, sino que ese término, lo más correcto es entenderlo como triunidad, es decir, una unidad compuesta por más de una persona, en este caso tres. ¿Ok? La teología propia es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el Padre, todo lo que tiene que ver con sus atributos, todo lo que tiene que ver con su voluntad, con cómo el Padre se revela en las Escrituras. Y luego, hermanos, la cristología, que es lo que estaremos viendo estos domingos, se encarga de estudiar todas las doctrinas de Cristo, todo lo que tenga que ver con el Hijo. Y por último, hablando de estas tres ciencias que estudian la deidad, la neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todas las doctrinas del Espíritu Santo. Nos habla sobre la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, cómo es revelado el Espíritu Santo en las Escrituras. Y esa es la ciencia que se encarga del Espíritu Santo. En realidad es un término que suena un poco así como muy técnico, pero neuma es la palabra griega para viento o aire. Por eso de ahí se toma la palabra para neumático, porque los neumáticos están llenos de aire, ¿no? Neuma, entonces eso sabemos que el Espíritu Santo se revela como un soplo, como el soplo de Dios. En el hebreo el ruaj, el soplo, el aliento de Dios. Dice que sopló Dios aliento de vida en Adán,
y fue Adán un ser viviente. Entonces el mismo término ruaj, el mismo término neuma para referirse al Espíritu Santo. Amén. Ok, en esta serie, hermano, estaremos haciendo cristología. Eso es lo que estaremos haciendo en todos estos estudios. Es decir, echando mano de esta ciencia para que nosotros lleguemos a una mejor comprensión de quién es Jesucristo. Porque ese es el problema hoy día, hermano, lamentablemente, que muchas personas profesamos un cristianismo, pero mucha gente lo profesa pues nada más, hermano, por tradición, sin conocer lo que verdaderamente la Biblia enseña sobre Jesús a fondo. Todo el mundo sabe que Jesús murió crucificado, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús, ¿verdad?, nació de una mujer que era virgen. Pero si profundizamos y comenzamos a hablar ya los misterios de todas estas doctrinas, sinceramente yo creo el 80% de la iglesia se quedaría corto, se quedaría en tener el conocimiento más básico sobre esto. Voy a contestar una pregunta. ¿Por qué es tan importante que la iglesia sepa bien cristología? Amén. Es importante, hermano, porque todas las religiones del mundo, o por ejemplo, le voy a mencionar las 3 religiones más importantes del mundo, que es el cristianismo, el judaísmo y el musulmanismo. Son las 3 religiones más fuertes del mundo, ¿ok? Si hablamos del Padre en estas 3 religiones, no tendríamos mayor problema. Nos pondríamos de acuerdo en todo. Nos pondríamos de acuerdo en que el Padre es creador, que el Padre es todopoderoso, que el Padre es Dios, que el Padre es omnipotente, es soberano. Es más, hablando con un judío o con un musulmán de estos temas, hasta parecería que tenemos la misma religión. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre nosotros? El problema surge, hermanos, cuando hablamos de Jesús. Ese es el problema. Cuando hablamos de Jesús es cuando surgen doctrinas que entre cristianos y judíos y musulmanes y hinduismo, puede usted mencionar algunas otras religiones en el mundo, que existen muchas, ahí ya vemos que hay temas que son irreconciliables. Ya inmediatamente surge una división y una separación que, a menos que usted se quiera volver judío o usted se quiera volver musulmán, usted va a decir: yo no suelto estas doctrinas porque yo soy cristiano. ¿Ok? Entonces es cuando proclamamos las siguientes verdades bíblicas que surge el problema con estas religiones. Se las voy a leer. Que Jesús fue prometido en el Antiguo Testamento como el Salvador del mundo. Ahí no tendríamos tanto problema con los judíos, aunque ellos dicen que no ha venido, por eso no le recibieron. Tendríamos serios problemas con los musulmanes, porque para ellos es solamente un profeta más, al nivel de Mahoma. Que se encarnó y nació de una virgen. Bueno, esto es un serio problema para los judíos, porque ¿cómo Dios puede encarnarse si la carne es pecado y Dios es santo? ¿Y cómo van a ser de una virgen?, dirían los racionalistas. Eso es completamente ilógico. Que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Los gnósticos, los docetistas atacaron esta doctrina desde el siglo I, a principios del siglo II. Que predicó el único mensaje que trae la salvación, que no hay salvación si no es por la predicación del evangelio. Porque Pablo lo dijo: no hay otro mensaje. Dijo Pablo: es más, yo sabiendo muchas cosas me propuse no saber más, sino a Cristo y predicarlo a este crucificado. Que Jesús es el único camino al Padre, que murió por los pecadores, que resucitó de los muertos, que ascendió y está a la diestra del Padre, que fundó la iglesia y le dio a la iglesia el mensaje de salvación para predicar este mensaje. Que Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Estas son las doctrinas, hermanos, que a nosotros como cristianos nos separan de todas las demás religiones del mundo y de todas las demás sectas del mundo. De hecho, nuestra postura en estos términos es tan radical que para nosotros quien no abrace estas doctrinas es una religión falsa o una secta falsa. Así está de serio el asunto. ¿Ok? Entonces es aquí, hermano, cuando surgen estas doctrinas, estas enseñanzas bíblicas, que se marca una diferencia abismal entre nosotros y otras religiones. Ahora, la pregunta es, hermanos,
Si estas doctrinas fueran refutables, ¿por qué no han sido refutadas en 2000 años de cristianismo? Es una excelente pregunta. O sea, nosotros los cristianos nos aferramos a estas doctrinas porque somos necios, sabiendo que están erradas. O más bien, porque nadie en la historia de los 2000 años de cristianismo las ha podido refutar y demostrar que son falsas, y es por eso que siguen vivas. Así que en esta serie, hermano, estudiaremos estas doctrinas a profundidad, por lo menos 6, 7 de ellas a profundidad, y veremos por qué simplemente la iglesia las abrazamos como doctrinas bíblicas y no son negociables. Son doctrinas no negociables. En el momento en que usted las negocie, usted deja de ser cristiano. Amén. Fíjese, es importante llegar al entendimiento de estos temas, hermano, porque mucha gente que nunca ha entendido estos temas a profundidad, dejan el cristianismo, abandonan el cristianismo y se van tras otro tipo de creencias. ¿Qué es cristología? Pónganme una lámina que hice por ahí, por favor. Fíjese, cristología está compuesto por dos términos, Cristo y logía. Cristo significa, es el griego para el ungido o el Mesías. La misma palabra que en el hebreo es el Mashiach, es la misma palabra Cristo, pero obviamente transliterada, ¿no? O sea, obviamente entendemos que hay una transliteración. Hay cosas que no tienen traducción, pero tienen transliteración. ¿Por qué? Porque en ciertos alfabetos no existen las letras que en otros alfabetos sí existen. Y luego logía viene del término logos, ahí está en la pantalla, mire, y todo lo que sea logos, todo lo que acabe en logía, tiene que ver con un tratado o un estudio acerca de, por ejemplo, biología, estudio tratado acerca de los seres vivos, de la vida, ¿okay? Cosmología, dos términos igual, cosmos, orden, todo lo que está en el cielo, las estrellas, etcétera, y logía, todo lo que tenga que ver con el orden celestial de los astros en el cielo. En fin, le podría mencionar muchas, la idea es que usted tenga unos ejemplos. Entonces, si juntamos estos dos términos, cristología, estamos diciendo entonces que cristología es la ciencia que se encarga de estudiar todas las doctrinas que tienen que ver con Cristo, desde cómo Él fue prometido en el Antiguo Testamento y desde cómo Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él en el Nuevo Testamento, sin faltar una jota, sin faltar ni una tilde. ¿Ok? Es importante, hermanos, entonces este tema, y es importante que pongamos atención. Mucha gente lo que sabe de Cristo es lo que ve en las películas. Yo sé que ahí en las películas salió que lo crucificaron. Mucha gente lo que sabe de Cristo es lo que la religión tradicional enseña sobre Cristo. Pero para conocer al verdadero Cristo, hermanos, necesitamos conocer la Biblia. Es la única forma veraz de que nosotros conozcamos al Cristo verdadero. Que no estemos creyendo solo en un Cristo histórico que nos lo han pintado los escritores de historia secular o los directores de películas o las religiones tradicionales, sino a un Cristo real. Aquí la pregunta sería, ¿cuánto conoce usted la Biblia? Es el tanto que usted conoce a Cristo. Porque la Biblia es un libro sobre Cristo. Sin Cristo la Biblia no existiría. La Biblia es un libro sobre Él, sobre su persona, sobre su obra, sobre la promesa de que Él vendría. Es más, Él es el Verbo encarnado. Jesús fue la Biblia andante cuando Él vino a esta tierra hace 2000 años. Yo soy. Él era el Verbo de Dios. Mucha gente, hermano, desde la antigüedad se ha encargado de tratar de atacar el cristianismo. Cristo tiene amigos y tiene enemigos. Los enemigos de Cristo siempre tratan de desacreditar estas doctrinas y obviamente los creyentes, los hijos de Dios, siempre estamos tratando de confirmar estas doctrinas porque son las que nos sostienen a nosotros como creyentes. Vamos a analizar el pasaje que leímos, hermano, ahí en Mateo 16. Voy a tomar unas frases. Dice la primera: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta que Jesús les está haciendo a sus discípulos. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar vemos una pregunta y en segundo lugar vemos un título que Jesús mismo se da a Él mismo, valga la redundancia. En primer lugar les dice a los discípulos: ¿quién
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta, hermano, escuche, esta pregunta es la pregunta más importante para un ser humano, porque la respuesta de esta pregunta va a determinar dónde cada ser humano va a pasar la eternidad. La respuesta a esta pregunta es la pregunta más importante. ¿Quién es para ti Cristo? Ese es el tema del día de hoy. ¿Quién es Cristo? Jesús se lo está preguntando, hermano, a sus discípulos. Y en segundo lugar, hermano, Jesús usa un título que es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa este título? En el Nuevo Testamento Jesús usó ese título 88 veces para referirse a su persona. Veamos por qué. En primer lugar, hermano, Jesús usa este título porque este era un título conocido para los judíos. Recuerde que Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. Se presenta a Jesús como el rey de los judíos, como el que había de venir, como el Mesías esperado. Y él utiliza este título porque ellos sabían quién era el Hijo del Hombre bíblicamente hablando. Ellos conocían la Escritura y sabían quién era. Vaya conmigo por favor a Mateo 7, 13, 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Viene el Hijo del Hombre delante del anciano de días y recibe todo el reino, toda la gloria, todo el imperio. Le voy a hablar un poco del contexto para que usted entienda por qué aquí Daniel está viendo a Jesús como el Rey Supremo. En el contexto, hermano, si usted lee todo el pasaje de Daniel 7, Daniel 6, Daniel está recibiendo la visión sobre los 4 imperios más poderosos que han existido en la historia de la humanidad. En primer lugar dice que él ve a Babilonia y lo ve, dice, como figura de un león. Usted lo puede leer en su casa. Ve el imperio medo-persa y lo ve, dice, como una figura de un oso. Ve el imperio griego. Ahora le voy a decir algo. Los babilónicos terminaron cuando los persas los conquistaron. Ahora el término, el reino de los medo-persas terminó cuando los griegos los conquistaron. Veía a Grecia, dice, como un leopardo. Y el imperio de Grecia terminó cuando Roma conquistó a Grecia. Por último dice que ve a Roma y lo ve descrito, dice, como una bestia espantosa y terrible. Daniel está recibiendo la revelación de los 4 imperios más poderosos que han existido en la historia de la humanidad. ¿Ok? Pero después de eso ve a Jesús. Aquí el Hijo del Hombre es Jesús preencarnado delante del Padre, y el Padre le da todo el imperio a él, sobre los babilónicos, sobre los persas, sobre Grecia, sobre Roma. Dice que le es dado poder, gloria, reino. Por eso Jesús usa este título, porque él sabía inmediatamente que cuando los judíos oían que él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a eso, que ya había sido anunciado, que no importaba qué imperio existiera en la tierra, él era el Rey de reyes y Señor de señores, mayor que el imperio babilónico, mayor que el imperio persa, mayor que Alejandro Magno, que fue el que trató de conquistar el mundo en el imperio griego hasta que Roma frenó el imperio de Grecia. Y por eso es que Jesús usa este título, hermano, a propósito, para decirles: yo soy ese que ustedes han estado esperando, el que habla Daniel, el Hijo del Hombre que ha de venir, soy yo. Era un título mesiánico, era un título que hablaba de él y que lo conocían ellos. El segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque en esta frase Jesús también estaba hablando, hermano, de su doble naturaleza, de que él sería y es y será. Él dice, él era 100% Dios y 100% hombre. A Ezequiel también se le llamó el Hijo del Hombre por 93 veces. Cuando Dios se refería a Ezequiel, lo llamaba Hijo del Hombre. Pero en Ezequiel lo único que significaba es que Ezequiel era un hombre, hijo de un hombre. Pero Jesús era un hombre
hijo de Dios. Y eso hablaba de su doble naturaleza. Es una doctrina que también la gente no entiende. Yo estoy preparando una serie que se llama Doctrinas que no entiendo pero amo. Y ahí voy a hablar de muchas doctrinas que no tienen una explicación lógica, pero son bíblicas y por lo tanto necesitamos abrazarlas y creerlas. Como por ejemplo, que Jesús nació de una virgen. ¿Qué explicación lógica tiene eso? Las mujeres se embarazan cuando están con un hombre. Por ejemplo, la predestinación, ¿quién entiende eso? Nadie lo entiende, pero debemos de amarla y abrazarla. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y muchas otras doctrinas, que Jesús resucitó. Claro, resucitó. Pero ¿cómo explicamos eso científicamente? No tiene explicación, es un milagro. Entonces, hay en la Biblia, hermano, muchas doctrinas que nosotros no vamos a entender en esta tierra. Pero mientras la Biblia las trace y las marque como enseñanzas bíblicas, es nuestro deber como creyentes abrazarlas y vivir por esas doctrinas. Primera de Juan 4:2, por favor. Dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ah? Jesús vino en carne, Él tuvo un cuerpo de carne y hueso. ¿Ok? Pero eso no significa que era solo humano, que es como muchos lo llevan al extremo. No, era solo humano. No, era Dios. En esta serie veremos a profundidad esas dos naturalezas en los temas que siguen. ¿Ok? En resumen, entonces, la frase el Hijo del Hombre indica dos cosas: que Él era el Mesías prometido, anunciado por Daniel, y en segundo lugar, que Él era el Dios encarnado. Ese fue el problema de por qué no recibieron a Jesús. Porque el Señor les prometió un Salvador, pero ellos pensaron que iba a ser un hombre al estilo de Moisés. Un hombre, 100% hombre. No se imaginaron que la idea genial que tuvo el Señor fue Él mismo, siendo Dios, encarnarse. Cristo vino a la tierra y era Dios encarnado. Todos los atributos del Padre reposaban sobre Él. Obviamente en determinados momentos Él decidía no usar algunos atributos del Padre y quedarse con la limitación humana, y en otras ocasiones Él decidía tomar los atributos del Padre e ir en contra de su limitación humana. Por ejemplo, cuando camina sobre el agua, ¿puede hacer eso a un humano? No puede hacer eso a un humano. En ese momento está utilizando un atributo que se llama todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. En el momento en que ascendió, ¿es eso un atributo humano? ¿Un atributo humano? No. Si usted se tira de un edificio no asciende, usted cae. La gravedad lo jala. En ese momento Él utiliza ese atributo todopoderoso. Obviamente hay momentos en que su humanidad Él dice: la venida del Hijo del Hombre, el Padre solamente la sabe Él, no la saben ni los ángeles ni el Hijo, sino que Dios lo ha puesto bajo su sola potestad. En ese momento Él voluntariamente utiliza todos sus atributos humanos, despojándose por un momento de la omnisciencia para decir que ignoraba eso, porque era 100% hombre. La pregunta es: ¿sigue ignorando su venida? Claro que no, porque hoy está glorificado. Retomamos ahí en Mateo. Y fíjese lo que le respondieron los discípulos. Le dijeron: unos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Ahora fíjese una cosa aquí importante. ¿Por qué no dijeron: unos dicen que tú no eres nada? ¿Sí? ¿Por qué no dijeron eso? ¿Por qué no dijeron: no, unos dicen que eres un mentiroso, otros dicen que no eres nada, otros dicen que estás loco? No. O sea, el concepto que la gente tenía de Él es que era alguien importante. No acababan de creer que era Dios, como Él les decía: el Padre y yo uno somos, yo soy Dios, yo soy. 7 veces Jesús lo usó en Juan: yo soy, yo soy, yo soy. El mismo término en Éxodo cuando dijo: yo soy. No, a ellos no les quedó otra más que aceptar: bueno, no sabemos quién es, pero o es Juan el Bautista, o es Elías, o es Jeremías. Es decir, lo están comparando con gente grande, con gente poderosa. No aceptaban que era Dios, pero tampoco se podían ir al otro extremo de decir es un don nadie. No, porque por sus obras, por su poder, por lo que Él era, tenían que reconocer que Él era alguien importante, hermanos.
Aquí vemos algo. Hay mucha gente, hermano, que tiene respeto por Jesús. Dice Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. La pregunta es, hermano, ¿quién se va a salvar por el concepto grande que tenga de Jesús? Nadie. Nadie se va a salvar por el concepto grande que tenga de Jesús. Hoy algunos lo ven como un iluminado, los místicos lo ven como un extraterrestre, ¿no? Otros lo ven como un gran profeta. Los testigos de Jehová era un gran profeta. Los musulmanes era un gran hombre, un profeta iluminado. Pero eso no salva. Lo único que salva es hasta que tú llegas al pleno entendimiento que Él es Dios y que vivas para hacer su voluntad. Pero Cristo les dice: ¿vosotros quién decís que soy? Aquí vemos algo importante. Si Él se hubiera conformado con los títulos de hombre importante que le dieron y Él no hubiera sido Dios, Él hubiera dicho: está bien, es cierto, bueno, me compararon con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías, ya, me conformo con eso. Cambiemos de tema, hablemos de otra cosa. Si esos títulos lo hubieran descrito a Él como un hombre grande, poderoso, pero Jesús sabía que esos títulos no lo describían a Él. Por eso Él insiste, dice: bueno, esos dijeron eso, ¿y ustedes qué dicen? ¿Vosotros quién decís que yo soy? Esos títulos no lo describían a Él. Entonces viene Pedro, hermano, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta completó a la perfección la pregunta. Porque la pregunta es: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro no le dice: el Hijo del Hombre es el Cristo, sino que él dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, le da el título honorario de Dios. Completa a la perfección el que Jesús mismo usaba el título de hombre, de hijo de hombre, el que ahora Pedro le está diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Israel esperaba un Mesías, pero no se imaginaban que sería Dios encarnado. En el Antiguo Testamento, hermanos, había 3 cargos importantes en Israel. El primero era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, su trabajo era expiar los pecados del pueblo, presentar las ofrendas por el pecado. Ese era el primer cargo importante en Israel. El segundo cargo era el cargo del profeta. El trabajo del profeta era recibir la revelación de Dios y transmitírsela al pueblo. Y el tercer cargo era el rey. El rey se encargaba de gobernar al pueblo. ¿Se acuerda? Hubo un tiempo en que Israel no tenía reyes, pero llegó un momento en que ellos empezaron a pedir rey. Y entonces ese cargo pasó a ser un cargo importante también en Israel. El rey era el que gobernaba al pueblo, pero no podía ofrecer el sacrificio porque no era el sacerdote. No podía recibir la revelación directa porque no era el profeta. Por eso es que cuando David peca, Natán viene a decirle lo que Dios le está revelando. Natán fue el medio y le viene y le dice: esto y esto hiciste, eres el que el tal hizo es digno de muerte. Y él dice: bueno, lo acepta al final que es él. Pero aquí lo poderoso, hermano, acerca de estos 3 puestos es que Jesús vino y cumplió los 3 puestos él solo. Él vino a ser el sumo sacerdote de acuerdo a la palabra en todo Hebreos, quien ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, por el pecado de todo el mundo. El sumo sacerdote de Israel quedó corto ante Jesús. Quedó limitado. Era un hombre que antes de entrar al lugar santo primero tenía que expiar sus pecados de él. Jesús no. Los profetas quedaron cortos ante Jesús, porque Jesús no era un profeta, Jesús era Dios. ¿Sí me sigue? ¿Cómo vamos a comparar a Jesús con Elías? ¿O cómo lo vamos a comparar con Moisés? ¿O cómo lo vamos a comparar con Jeremías o Isaías? No hay comparación, Jesús es Dios. Dice Hebreos que al Padre le plació que después de haber hablado al pueblo muchas veces, de muchas formas, ahora habla al pueblo por una forma: el Hijo. ¿Y dónde está la revelación del Hijo? En el Evangelio. Por eso dijo Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es por medio de la palabra escrita, hermano, en los Evangelios, que nosotros tenemos la revelación completa de quién es Él, para nosotros poder tener fe. Porque la fe viene por el oír la palabra, obviamente, pero es un don que Dios nos da. Y por medio de eso podemos
tener la gracia para ser salvos. Pero no solo eso, sino que Jesús es el Rey de reyes. Ni David se compara a él, ni Salomón, ni ninguno de los reyes más justos que hayan existido en la historia de la humanidad. Él es el Rey de reyes. Él reinará por siempre y siempre. Su reino no tiene fin, no como todos los reyes mortales que han existido en la historia de la humanidad. Entonces es importante, hermano, que entendamos esta doctrina. Jesús es Dios. Vamos a ver un poco acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Primero quiero empezar a hacerle una aclaración, hermano. Escuche, el Antiguo Testamento no es un libro sobre Israel como muchos creen. El Antiguo Testamento es un libro que habla de Israel, pero no es el asunto más importante. El Antiguo Testamento es un libro sobre Jesús. La Biblia entera es un libro sobre Jesús. El Antiguo Testamento prepara el camino para Cristo, apunta hacia Cristo, mientras que en el Nuevo Testamento vemos al Cristo revelado y todo lo que nos explica sobre Él y sobre su persona. El objetivo del Antiguo Testamento es que todos nos encontremos con Jesús. Juan 5:39, por favor. ¿Lo encontró? Ahí está en las pantallas también, hermanos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las Escrituras. Cuando Jesús dijo esto, el Nuevo Testamento no existía todavía. Jesús sabía en su soberanía que existiría y que sería inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró el Antiguo Testamento. El mismo Espíritu Santo inspiraría el Nuevo. Aquí el término escritura se está refiriendo específicamente al Antiguo Testamento y por extensión aplica también al Nuevo Testamento, que es escritura. No como algunos dicen, no, el Nuevo Testamento no es escritura. Eso es un error. ¿Y qué dice Jesús que hay en el Antiguo Testamento? Dice que ellos son los que dan, ahí está, dice esas escrituras, son las que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos ver el Antiguo Testamento? Lo podemos ver, hermano, como los libros del Antiguo Testamento los podemos ver como pequeños caminos que conducen confluyen con una autopista gigante, y esa autopista gigante tiene una flecha apuntando hacia Cristo. Así son los libros del Antiguo Testamento, pequeños caminos confluyen a una gran autopista, y esa gran autopista tiene solo una dirección, hacia Jesús. Mire cómo en el Antiguo Testamento vemos a Cristo en forma de promesa, Génesis 3:15. No lo busque porque estas citas no las traigo, anótelas. Hay una promesa, dice, Él vendrá y Él destruirá a la serpiente. Lo vemos en símbolos y tipología, como la serpiente en el asta de bronce en Números 21, que ya lo expliqué muy bien en un tema pasado. No me voy a quedar a detenerme ahorita a explicarlo. Lo vemos con los títulos de sacerdote, los títulos de profeta, los títulos de rey. Todos esos títulos fueron dados a Jesús en el Antiguo Testamento. Las profecías de Cristo son incontables, hermano. Las profecías mesiánicas en los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, vamos a ver algunas. La profecía acerca de su nacimiento virginal, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Estaba escrito que nacería, sí, de una virgen. Esta profecía contiene esa especificación. No iba a nacer nada más por nacer, no, nacería milagrosamente de una mujer que no había conocido varón. Con respecto a su doble naturaleza y su encarnación está profetizado. Avance un poquito, Isaías 9:6. No me voy a detener a explicar estos versos, hermano, porque en esta serie estos son los temas. Cada uno de estos versos se va a volver un tema.
Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este verso habla de la doble naturaleza de Jesús. Es nacido. ¿Cómo nació? Como nacen los hombres. Hijo, es un hijo, dice, hijo nos es dado. Ahí está hablando de su naturaleza humana, pero no se queda ahí. Su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vemos aquí la doble naturaleza y la encarnación de Jesús. La Biblia en el Antiguo Testamento profetiza sobre el lugar de nacimiento. Miqueas 5:2, por favor, hermanos. Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estaba escrito que Jesús nacería en Belén. Sabemos que después tiene que huir a Egipto. ¿Por qué? Porque el edicto de Herodes fue matar a todos los niños menores de 2 años. Fue a Egipto, estuvo en Egipto, le llegaron a Egipto las nuevas, ha muerto Herodes, volvió, pero por temor José y María no volvieron a Belén y se fueron a vivir ¿a dónde? A Nazaret. Por eso a Jesús le conocemos como Jesús de Nazaret, porque él creció en Nazaret. ¿Y qué nos habla sobre su ministerio? El Antiguo Testamento, Isaías 61:1, por favor. Isaías 61:1. Escuche lo que habla la Biblia sobre el ministerio de Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese fue el ministerio de Jesús. Vino a predicar, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, predicó el evangelio, sacó a los presos que estaban presos ¿de dónde? En el pecado, porque el pecado es la peor cárcel, el pecado es la peor enfermedad que existe, el pecado es la peor pobreza que existe. Y ahora vemos otro, la entrada triunfal, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. O sea, cumplió tan a la perfección esta palabra que algunos dicen que ni siquiera proponiéndoselo un hombre lo hubiera podido cumplir. En las fechas, en la forma, todo. ¿Cómo esperaban al Mesías? En un caballo blanco, como un gran conquistador. Porque así conquistaban la gente antes. Acuérdese que Alejandro Magno fue 300 años antes de Jesús. Y él era un conquistador que cuando llegaba a un lugar llegaba con un ejército, en un corcel blanco. Y llegaba, conquistaba la ciudad. Y Jesús llega en un asno. Y prestado. Y usted por lo menos fuera de él. O sea, entonces Israel dijo, ¿cómo? O sea, vienes en un burro, en otras palabras, y aparte no es ni tuyo. Y tú dices que tú eres el rey de los judíos. Por eso cuando lo crucifican dice que Poncio Pilato parece que dice, póngale el letrero, el rey de los judíos. Y se enojan los judíos y dicen, no le pongas que él es el rey de los judíos, ponle que él dijo que él era el rey de los judíos. ¿Y qué les contestó Pilato? ¿Lo que he puesto? He puesto. Esto es maravillosa la Biblia, hermano. La gente que no conoce que el Antiguo Testamento es un libro sobre Jesús, ni entiende la gracia. Mire lo que habla el Antiguo Testamento con respecto a su muerte. Salmo 22, 16, 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Wow, habían desgarrado la carne. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Pasó eso?
tal y como está escrito. ¿Se acuerda cómo lo escarnecían? Aquí David, por inspiración del Espíritu Santo, los llama perros a todos los enemigos de Jesús, porque es que el escarnecimiento fue a ese nivel. Le arrancaban su barba, le escupían el rostro, lo abofeteaban, lo coronaron con una corona de espinas, le horadaron los pies y las manos, lo traspasaron con una lanza en el costado, se burlaban de él. Tú que dices que eres Dios, baja de ahí, desciende. O sea, lo escarnecieron. Esa palabra escarnecer es una palabra para referirse a una burla pero extrema, no a una burla nada más normal, como a veces tú le haces burla a alguien de broma, pero ya cuando te vas al extremo hasta se enoja. Es algo maravilloso, hermano. Vamos a ver qué habló sobre su sufrimiento. Isaías 53, 3 al 7, hermanos. Hoy sí trajimos muchos versos, hermano. Por lo menos para que ya algunos se enteren que existe un libro que se llama Isaías. Isaías 53, 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por pasajes como este es que a Isaías le llaman el evangelio de Isaías. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, es el que más habló sobre Jesús. Cuando leemos Isaías 53 pareciera que estamos leyendo Mateo, Lucas o Marcos. Es un evangelio más. Las buenas nuevas de salvación no vinieron solamente en el Nuevo Testamento, como algunos dicen, y un Nuevo Testamento al que muchos atacan y dicen que está lleno de cosas espurias o apócrifas. No, las buenas nuevas ya existían desde Génesis 3:5, cuando el Señor prometió a Jesús, el Salvador del mundo, quien nos curaría dice que por su llaga seríamos curados, y ahí se refiere al pecado, hermano. El pecado, que es el que nos iba a causar la muerte eterna. El Señor nos vino a librar de esa muerte eterna y a darnos esperanza y vida eterna en su sacrificio. Porque dice aquí en Isaías que nuestro pecado lo llevó Él. Dios puso en Él el pecado tuyo para que por la gracia de Dios, la justicia de Él, te sea contada a ti. ¿Por qué Jesús es el tema que divide las religiones? Eso está escrito. ¿Por qué? Primera de Corintios 1, 22, 24. Primera de Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, marque esa palabra, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, Cristo es un tropezadero para los que no son de Él. Es un tropiezo. Veamos primera de Pedro 2, 4 al 8 para reforzar este verso. Ahorita explico un poco. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Okay? Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Para los que creemos, Jesús es precioso. Para los que creemos en él. Gloria a Dios.
¿Dónde me quedé? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Para el que no cree en Jesús, Jesús es una piedra en el zapato, como se dice. Ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quien no tiene la gracia de Dios para creer en Cristo, Cristo es un tropezadero. Cristo es la razón por la que se van a otras religiones, a otras sectas, porque dicen: es que yo no puedo aceptar estas doctrinas. No las entiendo. Esa es la razón, hermano, por lo que cuando hacemos cristología nos dividimos. Inmediatamente salimos a relucir los que somos nacidos de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que creemos en su gracia, los que somos salvos por el don de fe que Dios nos ha concedido. Y los otros demás grupos, Jesús es un tropezadero para ellos. Pero si tú crees en Jesús, para ti Jesús es precioso. Las doctrinas de Cristo han dividido el mundo. El mundo está dividido por estas doctrinas que estaremos estudiando hoy día, en esta serie, estos domingos. Desde el primer siglo ha dividido al mundo. Y yo medito y yo razono en mi entendimiento. Yo digo: si estas doctrinas son refutables, como algunos dicen, ¿por qué el cristianismo sigue vivo? ¿Estamos aferrados por necios a estas doctrinas? O sea, ¿somos necios, por eso las creemos? ¿Por qué si los que las refutan, según ellos, han demostrado que no son bíblicas? O sea, ¿por qué nos aferramos a ellas? Porque nunca han demostrado que estas doctrinas no sean bíblicas. Un hombre muy sabio escribió lo siguiente sobre Jesús. Es algo real, pero no traigo el nombre, pero sí fue algo real que existió. Usted puede buscar el dato. Mire, lo voy a leer. Dice: su nacimiento fue dudoso para los hombres. Sí, fue dudoso. ¿Cómo que es del Espíritu Santo? Fue un niño marginado. Lo primero que tuvo que hacer Jesús al nacer fue huir, irse de extranjero a otro país. Que nació en un pueblo de mala fama, Belén. ¿Qué puede salir de Belén?, decían algunos. Nazaret, donde él creció. Los nazarenos en Israel eran considerados gente de poca cultura, de poca educación, gente que hasta tenía un acento chistoso al hablar, como pueblerinos. Una aldea insignificante era considerado Nazaret. Trabajó como carpintero los primeros años de su vida. La Biblia lo dice: su padre era carpintero y le enseñó el oficio. Fue predicador ambulante por 3 años. ¿Qué concepto tiene la gente de un predicador ambulante? Es un loco, no tiene nada que hacer. Yo creo que algunos le gritaban a Jesús: ¡hey, busca algo que hacer! ¡Deja de molestar! ¿Se acuerda que en Nazaret lo rechazaron? Dice que ahí no hizo milagros porque no creían en él. Nunca escribió un libro. Jesús nunca escribió un libro. Algunos van a decir: ¿no escribió la Biblia, pastor? Sí, claro, por inspiración del Espíritu Santo. La Biblia es autoría de Dios, ¿no? Pero yo me refiero a un libro donde Jesús escribiera un libro. Nunca tuvo oficina. Jesús nunca tuvo oficina. Es más, no tenía ni almohada. Buscaba una piedra cuando se le hacía tarde por ahí para recostar la cabeza. No tuvo familia propia. Jesús, hermano, José era su padrastro, no era su padre. María era de alguna forma el vaso que Dios usó. Era su madre en lo humano. Pero Jesús no tiene madre en lo divino, porque Jesús es Dios. Algunos dicen: María es la madre de Dios. No, María fue el vaso que Dios usó para ser la madre de Jesús, el encarnado, el humano. Nunca fue a la universidad. Era un hombre muy sabio y muy letrado, porque obviamente de acuerdo a las leyes judías era instruido y presentado en el templo. ¿Se acuerda cuando fue a hablar de la ley con los doctores de la ley? Dice que no podían resistir su sabiduría, pero a lo que me refiero es que él no tenía un título, con mucha gente que tiene ahí su título y lo cuelga y es licenciado en algo. O sea, él no fue un profesionista, un profesional. Nunca viajó más de 300 kilómetros de donde él nació.
O sea, su cosmovisión era corta en el sentido de no ser un hombre de mundo que conocía muchos países, no. Además, en aquel entonces ni existían los medios de transporte para hacer ese tipo de viajes. Su misión le creó enemigos que lo aborrecían, lo odiaban. A mediados de su ministerio, la mayoría de sus seguidores lo abandonaron. ¿Se acuerda que lo seguían 15,000, 20,000? Hasta que les dijo: si quieren ser salvos, les es necesario comer mi carne, beber mi sangre. Dijeron: dura es esta palabra. Por eso en los últimos meses de su ministerio son unos cuantos los que lo siguen, y los demás que antes lo habían seguido ahora gritaban: crucifícale. Uno de los suyos lo negó y otro lo entregó. Pasó por burla cuando lo apresaron como un delincuente, siendo que nunca cometió un delito ni hizo nada malo. Fue asesinado en medio de dos ladrones, como si fuera el jefe de ellos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Al morir fue colocado en una tumba prestada, porque él no es como usted, que ya tiene hasta la tumba comprada. No, es que hay muchos que ya tienen su tumba comprada, hermano. Ya estoy pagando el seguro, dicen, para mi caja. El envío a México sale de 7,000 mi cuerpo, 5,000 en ceniza. Ya están pensando hasta en su incineración. Porque no sea pesimista, hermano, tranquilo, no pasa nada. Jesús él lo anduvo pensando, y eso que él ya sabía que lo iban a matar. Una tumba prestada de José de Arimatea, dice, una tumba nueva, ahí colocaron su cuerpo. O sea, si yo le leo todas estas cosas a alguien, aparentemente estamos hablando de una persona que fracasó. ¿Pero qué cree? No. Más bien su muerte revolucionó al mundo. Su muerte, hermano, ha trastornado culturas enteras, trastornado en el buen sentido de la palabra. En el sentido de venir a revolucionar la historia, la política, la ciencia, todo lo que existe. Ha cambiado millones de vidas. Ha influenciado millones de personas para que cambien. Millones de personas han dado testimonio a lo largo de la historia cristiana que cuando entendieron que Jesús era Dios, eso transformó su vida. Gente que dejó las drogas, gente que dejó, hermano, una vida licenciosa de pecado, de adulterio, de prostitución, de homosexualismo, del pecado que usted quiera, de brujería. ¿Cuánta gente hoy no son hijos de Dios que eran brujos? ¿Cuánta gente no son hijos de Dios hoy que eran satanistas? ¿Cuánta gente, hermano, como usted? ¿Usted qué era? ¿Se acuerda usted qué era? Lo bueno que era. Eso es lo bueno. ¿O no? ¿O es? La persona de Jesús ha influenciado, hermano, por 21 siglos este mundo. No era un fracasado, era Dios. Es Dios. Y lo seguirá haciendo mientras que Él no venga todavía. Le voy a hablar un poco, hermano, de la gente que ha intentado refutar el cristianismo y decir el cristianismo no es verdad. Hay un ateo que era ateo, se llama Josh McDowell. Y él decidió, hermano, hacer una investigación contra el cristianismo, con el propósito de avergonzar al cristianismo, de desacreditar las doctrinas que el cristianismo tiene. Era un hombre que tenía recursos. Así que se propuso viajar a los países que tienen las influencias cristianas muy fuertes, como Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, entre otros países, y comenzó a recolectar evidencia para echar por tierra el cristianismo. Odiaba el cristianismo, estaba resentido con todo lo que fuera espiritual y de Dios, porque él tuvo una vida muy, muy triste en su niñez. Creció a la sombra de un padre alcohólico que lo maltrataba. Está su película en YouTube, de hecho la pueden ver. Y aparte, hermano, un hombre lo abusó sexualmente. Estaba muy resentido, lleno de odio. Y este hombre, hermano, comenzó a investigar el cristianismo, pero desde una perspectiva escéptica y atea, con tal de avergonzar a los cristianos. Y lo que pasó fue que se convirtió a Cristo. Y así les ha pasado a muchísimos ateos que empiezan a estudiar el cristianismo para tratar de desacreditarlo y acaban convertidos al Señor. Cuando él se convirtió, perdonó a su padre, perdonó al hombre que lo había, hermanos, abusado, transformó su vida. Hoy sirve como ministro y influencia a millones de personas con el cristianismo.
A millones les ha pasado. O sea, ¿por qué pasa eso si son doctrinas falsas el cristianismo? Eso no tiene sentido. No, hermanos, Jesús es real. Dios es real. Este hombre, ¿sabe qué estudió? Estudió libros de ateos y descubrió que muchos de esos ateos, entre ellos C.S. Lewis, un gran escritor de libros cristianos, que él era ateo. C.S. Lewis. ¿Ah? Entonces, ¿qué ha pasado, hermano? Hay un cielo, hay una vida después de esta. Aquí no se acaba todo. ¿Estás a cuenta con Dios? Jesús es real. Si ahorita tú murieras, tú abrirías tus ojos, ¿dónde? ¿En la eternidad con Dios o en un lugar de perdición separado de Dios? Esa es la pregunta. Le voy a hablar, hermano, de algunos filósofos famosos que han tratado de refutar el cristianismo. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche es un filósofo, era un filósofo alemán que él trató, hermano, de refutar el cristianismo. Él escribió una obra famosa que se llama Dios está muerto, que fue de ahí, de hecho, donde se basaron hace unos años para hacer una película. ¿Ok? Este hombre era una persona, hermano, que comenzó a renegar de Dios, porque sus padres eran pastores. Su padre era pastor y su abuelo era pastor. Era una tercera generación de pastores. Y llegó un momento en que este hombre, no sé qué le pasó, no sé si no lo crearon en un cristianismo sano, no sé por qué, pero este hombre está considerado, Friedrich Nietzsche, hermano, como uno de los más grandes ateos. ¿Sabe cómo murió? Murió loco. Y en esa locura, hermano, en los últimos años de su vida, pasaba recitando los versículos de la Biblia que aprendió en la escuelita dominical y peleando contra Jesús. Bueno, pero no, que no existe. ¿Por qué estaba peleando contra Jesús? Si Jesús supuestamente él no existía. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis moderno, es uno de los ateos más citados actualmente, hermano. De padres judíos, escribió una obra que se llamaba Dios no es grande. O sea, todo lo contrario de lo que nosotros como creyentes profesamos. Dios es grande. Él dijo, no, Dios no es grande. Este hombre en sus escritos, hermano, enseñó cosas abominables sobre la sexualidad, al punto de que llegó a la conclusión de que el incesto era algo bueno y que era bueno que lleváramos los padres a nuestros hijos a explorar su sexualidad a edades tempranas de 5, de 6 años. Cosas horribles, hermano. Porque los que no creen en Dios, hermano, son entregados a mentes reprobadas. Jean-Paul Sartre, otro ateo también muy famoso. Aunque este hombre al final de sus tiempos comenzó a inclinarse porque Dios existía, porque él llegó a la conclusión de que él dijo, bueno, si Dios no existiera, entonces todo sería permitido. Él llegó a esa conclusión, pero fue un gran ateo también en sus primeros años de vida. Carlos Marx, el creador del comunismo, es considerado el padre del comunismo, también un gran ateo que trataba de desacreditar, hermano, todo lo que tuviera que ver con Dios. Tengan cuidado, porque todo esto lo enseñan en la universidad, en la clase de filosofía. Los chicos que van a la universidad les van a presentar a estos hombres como unos grandes hombres y que sus doctrinas y sus enseñanzas son correctas, que el cristianismo es una mentira, que es una invención de que los siglos la gente se ha inventado todo eso, que el diablo es un mito, que eso no existe. Y te presentan estas verdades con un ahínco tan tremendo como si fuera una religión, al grado de que muchas personas pues en las universidades apostatan del Señor, del cristianismo, y se apartan del evangelio verdadero. Jesús es real, hermanos. Escuche, Sigmund Freud, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx, todos esos están muertos. Y el cristianismo que ellos atacaron sigue vivo. Sigue vivo. ¿Pudieron demostrar que era una mentira? No, no pudieron. Por eso en este día, hermano, yo quiero hacer un llamado a todos a que sepamos bien la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Porque esa respuesta va a determinar dónde nosotros vamos a pasar nuestra eternidad. Vamos a orar.